Hola a todos, bienvenidos. Hoy vengo con una receta para la tortilla maker de Tupperware. Es este recipiente para preparar tanto tortillas como otras elaboraciones, además de dulces y saladas. Es ideal porque en pocos minutos tenemos nuestras recetas. Si estáis interesados, poneros en contacto con Isabel a través de su Instagram o su correo electrónico. Os informará de todo y sin ningún compromiso. La receta que traigo es la famosa tarta a la viña, pero preparada en el microondas. Os sorprenderá de qué manera más fácil tenemos esta deliciosa tarta de queso. Además le podéis poner vuestra mermelada preferida. Nosotros no le hemos puesto mermelada porque está riquísima así tal cual. Ingredientes: 200 gramos de queso en crema tipo Filadelfia, 2 huevos de la M, 200 ml de nata para montar, 75 gramos de azúcar, 8 gramos de azúcar vainillado y una cucharadita llena de harina tipo maicena. Mezclamos todos los ingredientes con una batidora con unas varillas. Utilizo estas varillas de Tupperware. Mira qué curiosa, nunca he visto ninguna así. Y como he dicho antes, si os interesa alguna cosa, poneros en contacto con Isabel que os informará de todo. Añadimos los 2 huevos. Batimos. Ahora añado el azúcar y volvemos a batir. La nata, la harina, y el queso. Batimos todo que no queden grumos. Una vez mezclado todo bien, lo añadimos a la tortilla maker. Tapamos y ponemos en el microondas unos 7 u 8 minutos, depende de la potencia de cada microondas. Abrimos con cuidado del vapor y vemos si necesita un poquito más de tiempo. Y mirad qué deliciosa tarta de queso nos ha quedado. Riquísima y qué rápida de preparar. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Si es así, dale a me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros que es gratis y dale a la campanita para no perderos ninguna receta. Y hasta la próxima.